Un honor encontrarnos en este espacio de la 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, con el foro Rompiendo Cadenas por la Vida, Estrategia Venezolana contra la Pandemia. ¿El porqué de ese nombre? Sí, porque estamos tratando de estamos rompiendo las cadenas de contagio, estamos rompiendo las barreras de información, estamos rompiendo las cadenas de dominación y de bloqueo. Los ponentes del día de hoy, la doctora Rosy Carmata de la UBB, la doctora Leslie Vargas de la UBB, la magíster Cintiaru María Esperanza Martínez de la UCB, de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías y del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Con ella estaremos abordando entonces lo que ha significado la estrategia de contención de la pandemia que ha aplicado el gobierno y pueblo venezolano en unas circunstancias de absoluta desprotección y de absoluta agresión por parte del gobierno norteamericano, que ha servido justamente para que nos dé un impulso para asumir como una épica lo que significa la lucha contra el avance de la pandemia COVID-19. La estrategia asumida entre pueblo y gobierno está fundamentada en la ética de la vida. Es la ética que guía la revolución bolivariana y que se materializa en la justicia social y en la participación protagónica del pueblo, como lo establece nuestra Constitución, así como establece el derecho a la salud y el derecho a la educación, que son los dos pilares sobre los cuales se ha soportado la estrategia llevada adelante. ¿Cuáles son los rasgos de esta estrategia? La unidad de mando, la capacidad de respuesta de gobierno en bloque. Esa respuesta ha sido una respuesta sanitaria, una respuesta educativa, una respuesta científica y una respuesta de seguridad y defensa. Esa respuesta ha estado soportada básicamente en la experiencia de lo que significa llevar adelante el Sistema Público Nacional de Salud, es decir, la defensa de lo público ha hecho la diferencia con relación a otros países, la defensa de lo público ha hecho la diferencia en educación y la defensa de lo público ha hecho la diferencia en ciencia y tecnología, todas ocupándose de llevar adelante lo que es la prevención radical para la enfermedad, la atención a los enfermos, el garantizar la prosecución estudiantil y el garantizar la búsqueda de innovaciones, la creación de soluciones frente a los desafíos que nos plantea la pandemia, incluyendo lo que acaba de surgir en estos días, que tiene que ver con el desciframiento de una molécula capaz de controlar la enfermedad en el organismo. El otro elemento clave en la estrategia ha sido el sistema de misiones. El sistema de misiones, además de atender problemas de la población, ha significado dejar un gradiente de organización, movilización y atención, de lo cual Barrio Adentro ha sido un ejemplo y ha sido clave en este tiempo de pandemia. El otro elemento es la conciencia de lo colectivo y la organización social, la noción del bien común, el saber que entre ayudarnos, como nos enseñó Simón Rodríguez, entre ayudarnos, el cuidado mutuo es un elemento esencial, como decía antes, para que podamos entre todas y todos vencer la pandemia, entre todos y todos contener la pandemia, entre todos y todos salir de esta crisis brutal a la que estamos sometidos por la guerra y por la pandemia. La unidad cívico-militar, porque ha significado un elemento de resguardo de la paz, un elemento de resguardo del cuidado del territorio y del cuidado frente al asedio que supone la guerra a la cual estamos sometidos. Y el otro elemento, las medidas de sostenibilidad que han tenido que ver con la alimentación a nivel familiar, con el programa de alimentación escolar, con las redes de apoyo psicológico que han surgido desde las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, la asignación de bonos y todos los elementos que corresponden a las acciones de resistencia que ha emprendido el pueblo a través del poder popular y de las organizaciones de base. ¿En qué coyuntura hemos llevado adelante esta épica de lucha contra la pandemia COVID? Bueno, una coyuntura configurada a partir de los daños que ha producido la guerra multiforme. Sobre esos daños se montó la pandemia, pero que afortunadamente el gobierno nacional decidió atenderla tempranamente y eso permitió que aún con la llegada de los connacionales que habían retornado al país y que los utilizaron para traer el virus y mayores tasas de contagio, se pudo mantener un control sobre la situación.
con una atención absolutamente enmarcada en lo que significan los derechos humanos, estos compatriotas pudieron ingresar al país, recibir la atención a su enfermedad y al mismo tiempo controlar rápidamente lo que habían significado focos de contagio. Esta guerra ha significado desconocimiento a la institucionalidad del Estado nacional e internacional, acciones de fascismo y terrorismo, más de 200 medidas unilaterales, agresión continuada a la economía nacional en lo que tiene que ver con la moneda, el impedimento de compras de bienes esenciales en el exterior, el bloqueo o secuestro de recursos venezolanos, la manipulación del mercado petrolero con una caída de ingresos del 99%, el bloqueo informativo sobre Venezuela, un silencio absoluto sobre los logros que va obteniendo Venezuela en su lucha contra la pandemia, y al mismo tiempo en el otro lado del péndulo una infodemia que nos llena permanentemente y que difunde por el mundo falsas noticias sobre lo que acontece en Venezuela, que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo las venezolanas y venezolanos, sometidos a importantes privaciones mortales de alimentos, medicamentos y combustibles, pero al mismo tiempo llenos de dignidad y grandeza. Los resultados que hemos obtenido hasta el día 28 de octubre, cuando cerramos este informe para efectos de esta mesa, 90.000 casos, 90.876 casos, que representa un porcentaje muy por debajo de lo que han obtenido países con poblaciones similares a la venezolana. 85.000 personas recuperadas, eso representa el 94%, y coloca a Venezuela entre los países con más alta tasa de recuperación en el mundo entero. 788 muertes, que también nos coloca, si bien es un dato lamentable, de todas maneras nos coloca en los países con las menores tasas de letalidad. Estamos en los primeros lugares de aplicación de pruebas gratuitas, en los primeros lugares de esquemas de tratamiento gratuitos, y eso lo permite precisamente el carácter público de la salud en nuestra revolución. Así que con estos datos y con la certeza de que Venezuela seguirá venciendo las cadenas, seguirá rompiendo las cadenas y seguirá venciendo toda la guerra multiforme y vencerá los daños que pueda producir la pandemia, nosotros lo dejamos con el discurso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez el día 28 de octubre al presentar el presupuesto en la Asamblea Nacional, donde nos da una panorámica de lo que ha sido esta estrategia con mucho más detalles que ahora. Inmediatamente escucharán a las ponentes invitadas para este foro. Muchas gracias. Venezuela, salud colectiva en insurgencia contra el COVID-19. A partir del marco analítico de la salud colectiva, estaremos abordando el manejo de la pandemia en Venezuela. De acuerdo con ello, estaremos revisando el estado y la política pública en pandemia, el proceso de salud-enfermedad, las prácticas sociales de salud y la educación durante la pandemia, organizadas social y culturalmente, la organización social y el poder popular en pandemia. A partir de esta construcción, incorporamos en este campo de saberes y prácticas los aportes que realizan los sujetos desde una visión contrahegemónica de la salud. Venezuela ha abordado el manejo de la pandemia, manteniéndose dentro del horizonte de la ética para la vida, reforzando el rol del Estado y su actuación en la garantía del derecho a la misma, privilegiando así con sus acciones la preservación de la especie humana. En la República Bolivariana de Venezuela, inmediatamente después que la OMS declarara la pandemia en el 11 de marzo del 2020, y a partir del decreto 4160 de fecha 13 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma en todo el territorio nacional, para con ello atender las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, y se adoptan medidas urgentes, efectivas y necesarias de protección y preservación de la salud de la población venezolana. Se instala una comisión presidencial y se dirigen esfuerzos y recursos subordinados a los intereses de la salud de la población. La política de salud se ha constituido en vector de fuerza para el abordaje del proceso de salud-enfermedad del colectivo y las prácticas, las cuales incluyen la formación, la producción, la gestión de servicios del Sistema Público Nacional de Salud y las prácticas populares de salud. La política pública se reorganiza en función de la salud y la población
y la preservación de la vida, teniendo como prioridad el combate contra el COVID-19. Y esto se hace en medio de la complejidad de abordar las determinaciones sociales de la salud, que resultan complejas no tanto por el contexto global de recesión económica, sino más bien por el secuestro de nuestros recursos económicos que ya superan los 30.000 millones de dólares. Este tipo de actos vandálicos ha comprometido severamente el acceso de alimentos y medicinas y ha afectado indiscutiblemente los avances obtenidos mediante las políticas sociales. El nivel más general de las determinaciones en salud lo entendemos a partir de la comprensión geopolítica y la respuesta internacional a la pandemia, que se ha visto atravesada por dos dimensiones que hacen parte de una misma realidad. El asedio al que somos sometidos se plantea en el tablero internacional, en el que se confrontan las potencias mundiales y la teleología que éstas persiguen, la cual va desde verdaderas relaciones internacionales y de cooperación, solidaridad y reciprocidad, hasta el darwinismo y el malthusianismo. Igualmente, se reafirman lazos de cooperación entre países que, al igual que Venezuela, son el blanco de las pretensiones imperiales. Al momento de considerar cómo ha sido el proceso de salud-enfermedad en la pandemia, tenemos que revisar la producción y distribución de la pandemia y sus determinaciones considerando las desigualdades sociales. Desde la aparición del primer caso, la curva epidemiológica del COVID entre los meses de junio y agosto mostró su mayor pico de ascenso. Las acciones tomadas han permitido que desde el mes de septiembre la curva epidemiológica en Venezuela alcanzara una meseta, y para el 24 de octubre, la fecha en la cual se graba esta conferencia, el porcentaje de letalidad se ubicaba en 0,86% y la tasa de mortalidad en 2,70 muertes por cada 100.000 habitantes. Aún cuando existe un énfasis en las medidas de control y erradicación del virus en tanto una entidad biológica, las prácticas sociales han permitido revelar la expresión de la determinación social de la salud y la participación de la organización colectiva en el combate a la pandemia, sin lo cual no se hubiesen podido alcanzar los resultados actuales. En cuanto a la concepción de salud y los modelos explicativos surgidos en el manejo de la pandemia en Venezuela, ciertamente se ha tenido la prioridad del manejo biológico de la pandemia, pero de igual forma, a nivel de la configuración de los elementos subjetivos que participan en las concepciones de salud, también se ha dado relevancia a la atención de las determinaciones sociales de la salud, a la cual está vinculada toda la política social integral que de forma matricial se recoge en el Plan de la Patria. El buen vivir en insurgencia contra el COVID nos lleva a resguardar y poner el énfasis en el espacio de construcción social, material y subjetiva que garantiza la organización de las prioridades humanas y que permite avanzar hacia la preservación de la vida planetaria, tal como lo sostiene nuestra cosmogonía originaria. Al considerar las prácticas sociales de salud y educación durante la pandemia, organizadas social y culturalmente, vemos que en este punto se aborda la creación y distribución de la subjetividad en distintos ámbitos de la formación social y cómo éstas se expresan en la gestión. Durante la pandemia también se crea, se recrea, se produce y se reproducen nuevas subjetividades que convergen con pensamientos, saberes, tecnologías y conocimientos en torno al proceso de salud-enfermedad. Venezuela, como el mundo entero, experimenta también el fenómeno de la infodemia, pero nuevamente agravada, teniendo en cuenta que las corporaciones de prensa nacional e internacional no han cedido en su cerco mediático que impide dar a conocer los resultados del manejo en Venezuela y las cifras que a la fecha exhibe. Esto lo consideramos porque esa circulación de conocimientos evidentemente que permea la construcción de esos saberes y de esas prácticas. La gestión de la pandemia también ha abordado el campo tecnológico y biotecnológico. Resultan importantes los esfuerzos en este campo puestos al servicio de la atención de la pandemia. La figura del Consejo Científico Tecnológico ha jugado un papel importante en brindar los aportes al plan de lucha anti-COVID, planteándose potenciar, gestionar y contribuir con las actividades y acciones orientadas a materializar la construcción de una red de actores desde el sector científico, tecnológico, educativo e industrial. En este proceso se ha favorecido la interacción de las redes de actores con las capacidades institucionales instaladas y operativas desde una realidad regional y local, a partir de un proceso educativo colectivo y en el contexto científico, tecnológico, innovador y productivo. Vemos cómo en el caso específico de la vacuna es uno de los campos donde confluyen ese orden geopolítico que hacíamos referencia anteriormente y el avance tecnológico. Debe destacarse que en el manejo de la pandemia, en la gestión del manejo de la pandemia a nivel institucional, se ha intentado mantener los alcances
que se han tenido a través del proceso revolucionario con las políticas sociales, de lo cual la educación es uno de los más destacados. Por una parte, preservar el derecho a la educación, pero también la educación como pilar fundamental en la gestión de la pandemia a través de la formación y acción del talento formal e institucional. Los planes Cada Familia una Escuela y Universidad en Casa han realizado encomiables esfuerzos a los fines de garantizar el derecho a la educación y preservar estos logros educativos, a pesar del asedio se nos ha impuesto. En el marco del Plan José Gregorio Hernández, los Ministerios del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria han incorporado a el proceso de atención a los estudiantes pertenecientes a los últimos años de carreras o programas de formación de grado en medicina integral comunitaria y enfermería integral comunitaria, llevando con ello, además de la pertinencia universitaria, este proceso docente asistencial que ha sido clave para la respuesta en los servicios. Gracias a la adopción de políticas adecuadas, a la disciplina de la población y a la solidaridad de los países aliados, hoy se pueden reportar resultados contundentes, como que el 94% de la población contagiada ya está recuperada. Ello es gracias a que Venezuela es uno de los pocos países que brinda gratuitamente el tratamiento diferenciado de acuerdo a la condición de los pacientes, sean estos asintomáticos, sintomáticos leves, sintomáticos moderados o sintomáticos graves. La medida de aislamiento de los pacientes asintomáticos ha sido asertiva y gracias a la adopción de esta y otras medidas, el país ha logrado mitigar los devastadores efectos de la pandemia. En el transcurso de ese tiempo, desde marzo pasado hasta la actualidad, igualmente se ha aumentado la capacidad de hospitalización y de terapia intensiva en lo público, lo mismo que la utilización de camas de acuerdo con el sector privado. Importante destacar que el 98% de los casos activos registrados son atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud. Se ha dado la inmediata masificación del acceso gratuito a pruebas diagnósticas y tratamiento que ya superan los 2.023.000 pruebas, lo que implica alrededor de 71.200 pruebas por millón de habitantes. Para ello, el Poder Popular y la Unión Cívico-Militar han servido de soporte fundamental. Esto nos lleva a considerar también dentro del modelo explicativo de la salud colectiva el papel que juega la organización social y el poder popular en la pandemia. El solidario buen vivir insurge a través de propuestas de mitigación de los efectos de la extensión del aislamiento en diversas dimensiones de la vida cotidiana, en las que se crean un conjunto de actividades para que los sujetos puedan reproducirse a sí mismos como particulares y a la vez dentro del lugar que ocupan en la división del trabajo. Esto es una prioridad porque la crisis del capitalismo, del que la crisis sanitaria es también consecuencia, buscará los reacomodos con impactos casi siempre negativos en la fuerza de trabajo a nivel mundial, en condiciones altamente eficientes y apreciables bajo los formatos que ciertamente impone la mal llamada nueva normalidad. Ello impone, en el contexto nacional, abordar el costo físico, el manejo emocional, la organización y la reorganización de la producción y la reproducción de la vida, así como la subsunción de derechos individuales y colectivos en el espacio de confinamiento, superando meramente las relaciones productivas. Así, el poder popular, bajo otra lógica de organización social, ha sido clave para temas como la distribución de los alimentos, insumos como el gas, organización de la vida en confinamiento dentro de la comunidad para minimizar los impactos que así se producen. En estas formas de organización de la vida cotidiana también ya es característico el que insurjan nuevas prácticas que vienen a partir de la constatación de la voluntad de vida que prevalece en la población venezolana a pesar de la asfixia y del bloqueo imperial al cual estamos siendo sometidos. No menos importante, la política dirigida a la atención del regreso y recibimiento de los connacionales, asumiendo la reinserción en el territorio y las vidas de las familias, sosteniendo sobre todo los principios de una ética migratoria de frontera, compasiva y de derechos humanos, cuya dimensión profunda y cuyo estado de las cosas, y particularmente lo xenofóbico, aunado a la delincuencia organizada, reportado por los propios connacionales migrantes, ha sido otro elemento a superar en nombre de la paz interna y continental. En países como Colombia y Brasil, las precarias medidas adoptadas por esos gobiernos neoliberales han dejado desasistidos a nuestros connacionales y a sus propias poblaciones. En Venezuela, a través de un conjunto de políticas públicas, se han realizado encomiables esfuerzos para atender y mitigar los efectos de la COVID-19 sobre la salud de la población, a la par de promover la búsqueda de alternativas que permitan garantizar el goce pleno de los derechos previstos en la Constitución
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aras de avanzar a la consolidación de los objetivos históricos delimitados y anticipados con anterioridad en el Plan de la Patria, y cuya necesidad de realización se reafirma al calor del debate mundial por un nuevo modelo civilizatorio. Obtener los actuales resultados ha sido en sí mismo una proeza que ha permitido evidenciar que la convicción y autodeterminación del Estado venezolano por poner al centro la vida es un imperativo ético en el que se reafirma el proyecto de sociedad. Más aún, implementar todas esas políticas en medio de un feroz asedio puede solo ser catalogado como heroicidad. No obstante, lejos de ser reconocido, seguimos bajo el brutal cerco comunicacional y el vilipendio y las falsas noticias en la que despiadadamente se pretende fabricar un fraudulento historial en el que se sustenten argumentos de un supuesto Estado fallido y violador de derechos humanos que conduzcan a procesos judiciales internacionales u otras medidas vandálicas con las que se pueda operar la verdadera institucionalidad, que no es otra que hacerse del poder y del control sobre los recursos de los que dispone la nación. Por el contrario, Venezuela no solo se plantea continuar la contención de los procesos de infección y controlar eficazmente los riesgos de la epidemia relacionados con el COVID-19, sino que se mantiene firme en la convicción y determinación de proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación y la seguridad ciudadana, sin excluir todos aquellos otros derechos reivindicados para las venezolanas y los venezolanos por parte de la Revolución Bolivariana. En ese mismo sentido, y no menos importante, nuestra República Bolivariana de Venezuela ha abordado pacíficamente el necesario estado de alarma, incorporando todos los sectores de la vida nacional, haciéndose énfasis en la protección de la población por encima de la atención de los objetivos económicos, sin que por ello se hayan desatendido las difíciles circunstancias materiales concomitantes a la situación de bloqueo económico y guerra económica que desde 2014 ha arreciado en el país. Es por ello que se ha planteado el esquema de flexibilización 7x7 a los fines de entender los objetivos económicos que generen las condiciones objetivas para seguir atendiendo la salud. En medio de estos escenarios, Venezuela ha mantenido medidas de ayuda socioeconómica excepcionales, tales como la suspensión del pago de arrendamiento de la vivienda principal y otros pagos de servicio, el mantenimiento de las políticas para garantizar la seguridad alimentaria, la inamovilidad laboral, el subsidio directo a través de los bonos del carnet de la patria. Aunado a ello, las respuestas de las comunidades organizadas también han acompañado el desarrollo de todas estas acciones. Así, Venezuela no solamente resiste, sino que insurge contra el COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. Venezuela. Sepan ustedes que ese bloqueo criminal ha tratado de impedir que Venezuela se defienda frente a esta terrible pandemia que azota a la humanidad entera. En peores condiciones, pero ahí está la Venezuela ejemplar, la conciencia de nuestro pueblo, la disciplina de nuestro pueblo, que ha demostrado que somos un pueblo valiente, pero que también somos un pueblo con mucha responsabilidad cívica, con mucha conciencia social, y hemos atravesado momentos difíciles, sí. El impacto que tuvo para nuestro país, la forma criminal en que el gobierno de Iván Duque introdujo venezolanos contagiados a nuestra patria por caminos irregulares, dominados por grupos paramilitares colombianos y grupos del narcotráfico colombiano. Y eso tuvo un impacto en los casos comunitarios en Venezuela. A partir del mes de mayo, junio, julio, agosto vivimos un crecimiento. Y el pueblo venezolano de pie, el presidente Nicolás Maduro guiando el trabajo de la Comisión Presidencial. Y un resultado realmente ejemplarizante cuando comparamos la pandemia de Venezuela, por ejemplo, su control con el Cartel de Lima. Ejemplarizante. En medio de este bloqueo criminal, Venezuela hoy reduce sus casos, muestra una curva descendente y de control de las cadenas de contagio. A través de su fórmula del 7+7, a través del mecanismo de detección temprana de los casos, con la masiva realización de pruebas rápidas, de pruebas moleculares, de pruebas de antígenos. Y se convirtió Venezuela, aquí tengo una lámina, Venezuela entre los países con menos personas fallecidas del mundo entero. ¿Quién encabeza esta lista?
de personas fallecidas. Lo encabeza un país cuyo gobierno ataca y agrede a nuestra patria, Venezuela, desde el Cartel de Lima. La encabeza Perú, España de segunda, Brasil de tercera, Bolivia se acabó, se va la dictadura de cuarta, Chile de quinta, se va Piñera, Ecuador de sexto, Estados Unidos de séptimo y Venezuela de penúltima. Y Venezuela de penúltima. Aquí está, aquí habla nuestro modelo sanitario, aquí hablan nuestras misiones y grandes misiones sociales, aquí habla Barrio Adentro alto y pone de ejemplo a Venezuela en el mundo, aunque lo oculten las grandes transnacionales de la comunicación. Venezuela también de primera entre los países que más pruebas ha realizado en el continente y en el mundo. Es un ejemplo nuestra patria. Aquellos quienes pretenden, quienes promueven de que somos lo peor, como se le atrevió a decir el sátrapa de Julio Borges, que nuestro pueblo era una lacra para el continente. Venezuela es ejemplo para el mundo. El pueblo venezolano ha dado muestras de grandeza en todas las circunstancias que se le ha planteado, en todos los retos, en todos los desafíos. Y este año el mayor desafío, sin duda, para la humanidad ha sido esta terrible pandemia, letal, mortal, que como bien decía el presidente ayer, no podemos perder el respeto a la pandemia. Debemos tenerle respeto a esta enfermedad. No es cuestión de juego, hermanos y hermanas venezolanos. Es algo para tomar muy en serio y para cuidar la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, abuelas, de nuestros niños. Cada venezolano o venezolana que perdemos producto de esta pandemia es un golpe para nuestra patria. Por eso debemos seguir por ese camino de responsabilidad, de mucha conciencia y de mucha claridad sobre cómo, en medio de las peores circunstancias, el pueblo venezolano, y de allí nuestra campaña, decidió cuidarse. Ahí están los resultados. Venezuela decidió cuidarse. Feliz día, un saludo para todos y para todas. Muy contenta de participar con ustedes en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes parte de un trabajo colectivo que estamos desarrollando entre varias personas que nos interesamos en la divulgación de los resultados de la política vinculada a lo educativo. No solamente en este contexto de amenaza a la vida y a la paz, sino en el contexto que hemos vivido en los últimos 20 años. En ese sentido, voy a compartir entonces con ustedes una presentación que es parte de lo que nos convoca el día de hoy. Entonces vamos a hablar de la Política Nacional de Educación Universitaria, la estrategia educativa en contexto de amenaza a la paz y a la vida. Yo soy Leslie Mayoli Vargas Flores, directora del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para iniciar, bueno, vamos a precisar los principios rectores de la educación universitaria. Entre esos principios tenemos la calidad, la innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la formación integral y permanente de los profesionales universitarios. Igualmente, garantizar el fortalecimiento de una sociedad crítica, reflexiva y participativa en el desarrollo y transformación social que exige el país en el contexto. Eso, bueno, está establecido en nuestro marco jurídico, donde está plasmado nuestro proyecto de país, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Educación. Igualmente, destacamos los indicadores que se precisan en la Agenda de la Felicidad Social, Toda la Patria en la Escuela,
una educación para la liberación, donde esos indicadores son la cobertura poblacional y la cobertura territorial. Y como parte de la política, dirigir, diseñar, administrar y supervisar esta política de formación. En la evolución y la proyección del sistema público en educación, bueno, vamos a buscar pues, cómo se ha desarrollado eso en el tiempo. En el año 1999, cuando se inicia el proceso de la Revolución Bolivariana, 30% de los estudiantes estaba en el sistema público. Y había todo un 70% que no estaba en el sistema público educativo. Y bueno, en el año 2019, Venezuela destaca entre los países de Latinoamérica por una matrícula donde el 80% de sus estudiantes está en el sistema de educación público, gratuito y de calidad, con una escolaridad que supera el 90%. Y se perfila para el año 2025, de acuerdo con las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en un 100%. Esa es la meta para el año 2025. En este año 2019, 10 millones de estudiantes, lo que representa un tercio de la población en el sistema educativo, y en particular en el sistema universitario, 2.829.520 estudiantes, eso en el año 2019. Y para este año, bueno, la creación de 55 nuevas universidades en este tiempo histórico. Entre las estrategias de esa política y las acciones que se han concretado a través de programas en el tiempo y que tienen resultados innegables, por ejemplo, cuando se inició el proceso de municipalización, se creó el Ministerio de Educación Universitaria, se creó la Universidad Bolivariana, inició la Misión Sucre, igualmente esa Misión Sucre se concretó en procesos formativos en aldeas universitarias, con una participación y una dinámica en todo el país, que alcanzó los 335 municipios de Venezuela y que nos coloca como quinto país en el mundo con mayor matrícula universitaria y segundo de América Latina, con datos de la UNESCO. En el proceso de territorialización que inicia en el año 2008, ahí destaca bueno, la misión Alma Mater, la creación de las universidades nacionales, la UNEARTE, la Universidad de la Seguridad, los programas nacionales de formación, las universidades politécnicas territoriales. Y recientemente el Plan de Renovación, Cambio y Rectificación, en el cual, bueno, emergió el Plan Universidad en Casa como una praxis formativa insurgente ante un contexto de amenaza a la vida. Y bueno, donde también venía gestándose, o se viene gestando y todavía continúa, la amenaza a la paz. Esto, bueno, los énfasis de toda esta política histórica en tiempos de revolución se han centrado en la inclusión, en la masificación y en una vocación productiva para garantizar el derecho a la educación. La Universidad en Casa, ¿verdad? Es un plan que emerge en este contexto como una praxis formativa insurgente. Bueno, vamos a precisar que estamos entendiendo como una praxis formativa insurgente. Es un proceso organizado, ¿verdad? Por todos los que se convocan ante la causa en este caso, el derecho a la educación de todas y todos, de los vulnerables, ante las condiciones que se presentan en ese contexto, ya lo he dicho, de un contexto de amenaza, de bloqueo. Esta praxis, este proceso organizado es de carácter político, que se desarrolla en esas condiciones que pueden limitar esos resultados educativos, demandando transformaciones en esa praxis formativa habitual, con la incorporación de acciones educativas, pedagógicas, didácticas y metodológicas innovadoras, sustentadas en los referentes del modelo educativo. Ya nosotros hablamos anteriormente de cuáles eran los principios rectores de la educación universitaria y los referentes del modelo educativo. Bueno, la educación es un asunto colectivo, es un proceso de formación integral que nos convoca a todos y a todas, porque bueno, es nuestra responsabilidad y corresponsabilidad garantizar ese derecho, y desde allí, desde esos principios, emerge la Universidad en Casa.
considerando, por supuesto, las nuevas condiciones, lo que demanda nuevas estrategias y dimensiones de acción. Entonces, en las dimensiones, en el caso del Plan Universidad en Casa, son unas dimensiones que se han construido desde procesos participativos y de consulta con las universidades venezolanas, los estudiantes, las universidades públicas, también universidades privadas se han incorporado a ese debate, se han realizado encuestas en las universidades, igualmente a través del sistema Patria, atendiendo y han emergido unas dimensiones en esta estrategia que acompaña el Plan Universidad en Casa: la cobertura territorial y poblacional, la dimensión didáctico-pedagógica ante un nuevo modelo mixto, híbrido, para el uso de las TIC, en la teleeducación, la dimensión de la bioseguridad para garantizar la vida, por supuesto, con la articulación entre los entes vinculados que estudian estos procesos y que tienen todos los saberes para orientar el desarrollo de procesos de encuentro, bien sea en el momento en que son, en los momentos de flexibilización o en otros. La articulación tecnopolítica institucional y territorial, porque bueno, la educación es un asunto colectivo, es un tema también de seguridad, de garantizar los derechos de todos y todas, y demanda esa articulación tecnopolítica institucional y territorial. ¿Por qué institucional y territorial? Bueno, porque debemos ver, es la mínima movilidad de las personas, por las limitaciones, repito, que tenemos tanto para trasladarnos, por los problemas que han emergido de ese bloqueo que no descansa. Tenemos limitaciones para movilizarnos, hay en ocasiones también limitaciones de conectividad. Entonces esa articulación tecnopolítica institucional en el territorio, bueno, es la búsqueda de las condiciones y los espacios para atender en esencia al que no tiene cómo, de otra manera, vincularse con las oportunidades de formación. Entonces destacan los programas para la producción de contenido, los boletines de Universidad en Casa, los programas que ha desarrollado también a través de esta estrategia, que incluso le merecieron un premio nacional de periodismo en televisión, los libros digitales que se han construido desde las universidades, las revistas científicas que continúan en su desarrollo, la creación de repositorios, el repositorio del Ministerio de Educación Universitaria, un espacio que está allí para que las universidades coloquen su producción y esa esté al alcance de todos y todas. Los espacios de debate permanente, como por ejemplo el programa de saberes universitarios que se desarrolla semanalmente, las convenciones que se han desarrollado en la Universidad Bolivariana de Venezuela. En la Universidad Bolivariana este año, en contexto de guerra, se desarrolló la convención del Centro de Estudios Sociales y Culturales en el mes de mayo, luego se desarrolló la de Salud Colectiva, Derecho a la Vida, en julio se desarrolló la de Educación Emancipadora, Pedagogía Crítica, recientemente la de los pueblos y culturas indígenas se está desarrollando, en este momento la de Ciencias de la Energía y próximamente, en el mes de noviembre, la de Estudios Ambientales. O sea, esa estrategia tiene unos resultados que son innegables. O sea, aquí nosotros no nos hemos detenido, hemos avanzado, hemos continuado las acciones ya de la política, del proceso de la política iniciada en este año 2019, vinculada al cambio, a la renovación, a la universidad con vocación productiva, con una gran participación de los estudiantes, de los profesores, de los que se encargan de dirigir la política universitaria, de esa producción de conocimiento en todos estos ámbitos. Esta lámina es parte del reconocimiento que ha tenido el Plan Universidad en Casa. O sea, y es un reconocimiento que no hacemos nada más nosotros, los que estamos vinculados al espacio. Es un reconocimiento que hace la UNESCO.
Aquí dice, por ejemplo, Frances Pedro, director de IESAL, expresó que ha sido un placer el atender la invitación realizada por el ministro César Trompis a compartir con la comunidad universitaria resultados y recomendaciones del estudio que hace la IESAL, acabando de lanzar sobre los impactos del COVID-19 sobre la educación superior. En ese sentido, reconoció los esfuerzos que los actores universitarios del país y de otras regiones están haciendo, los planes para garantizar esta continuidad formativa. Y él destacó que Venezuela es uno de los pocos países que ha sido capaz de lanzar en poco tiempo un programa como lo es Universidad en Casa, que intenta apoyar con recursos disponibles a la comunidad universitaria durante el periodo en crisis. Entonces, bueno, aparte de que es uno de los primeros países con una estrategia para garantizar el derecho a la educación, esa es una estrategia que se ha consultado. En la primera fase se hizo una consulta y los resultados indican que había que continuar en la modalidad mediada por las TIC. Y en eso estamos avanzando. Y bueno, estos resultados hay que visibilizarlos también. Entonces, la política educativa en contexto de amenaza se ha materializado a través de la práctica formativa insurgente de creación de oportunidades de acceso a la educación en todos sus niveles, caracterizada históricamente por una alta inversión, por la cobertura poblacional y territorial, con resultados innegables, que son poco visibilizados en escenarios de debate, así como en la producción investigativa sobre las políticas públicas en América Latina. Si usted busca donde está concentrado el conocimiento que se produce desde los espacios de creación intelectual, es poco lo que usted encuentra sobre políticas públicas venezolanas en América Latina, que tienen grandes resultados y han tenido una dinámica muy interesante en los últimos tiempos. Y en este momento también tenemos unos resultados interesantes que sistematizar y que comunicar al resto de quienes se dedican a la investigación y para visibilizar lo que estamos haciendo. Entonces, desde allí se plantean unos retos y perspectivas, uno de ellos la articulación y el trabajo colaborativo con las instancias que desarrollan actividades vinculadas a la producción editorial, académica, a la visibilización de esos resultados, a la circulación de los materiales donde se concentra toda esta producción. Entonces es necesario activar y promover la circulación de esa producción editorial sobre la política educativa, sus estrategias y resultados, reconocer en esos textos a la militancia formadora y en formación, lo que hacen, lo que dicen, la sistematización de resultados en ese acompañamiento permanente a la estrategia educativa en un contexto de amenaza, lo que nos va a permitir también construir conocimiento sobre esas formas de relacionamiento, sobre los cambios que se han generado en ese modelo educativo y que son expresión de procesos innovadores en la educación. Visibilizar igualmente a través de estas producciones el proceso de transformación, su pertinencia, la calidad, la innovación ante esas nuevas formas de relacionamiento educativo y aprovechar las distintas oportunidades que nos brinda, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro Venezolano, para visibilizar a través de esas producciones escritas, producción editorial académica, estos resultados, estos nuevos modelos, esas nuevas estrategias, esas oportunidades que existen al interno de las universidades y de todos los que de una u otra manera estamos involucrados y convocados a esa causa, que es garantizar el derecho a la educación de todos. Leer desbloquea, es el lema de la Feria Internacional del Libro, un lema que asumimos de manera responsable, por lo tanto, bueno, estamos convocados no solamente a escribir, sino también a participar en un espacio como este, en esta gran oportunidad, para debatir sobre esta temática. Muchísimas gracias por su atención. Saludos a todos y todas que nos escuchan. Esta presentación es sobre la situación y el abordaje del COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela.
En esta lámina estamos presentando algunos datos del comportamiento de la pandemia en nuestro país. En Venezuela los primeros casos se registraron el 13 de marzo y en esta gráfica observamos el comportamiento de los casos confirmados diarios hasta el 28 de octubre. Venezuela ha logrado mantener la curva epidémica aplanada. No hemos tenido nunca un comportamiento de tipo exponencial, de manera que hemos logrado mantener una situación epidemiológica en la cual los servicios no se han visto ni rebasados, mucho menos colapsados, y hemos podido dar atención al 100% de las personas que lo han necesitado durante la pandemia de COVID, ¿no? Tenemos además de eso una baja letalidad que indica eso, la atención universal oportuna, y una alta tasa de recuperación, ¿verdad? Además, en las últimas semanas vemos una tendencia al descenso y la proporción de casos recuperados supera de manera importante a los casos activos. Un elemento que queremos mostrar aquí es que hacia el mes de junio hubo un incremento en el número de casos diarios relacionado con la aceleración del retorno de venezolanos al país, que se convirtió o se comportó como un vector de contagio que luego generó el incremento de los casos de transmisión comunitaria. Ahí hay una proporción de estas personas que retornaron, que fueron atendidas de manera integral y se cumplieron todas las medidas sanitarias, pero también hubo grupos de personas que ingresaron de manera ilegal, cuyo control pues fue mucho más difícil, ¿no? Ahí ustedes observan que hacia el 12 de agosto tuvimos el número diario de casos más alto y luego ven el descenso. Además hemos logrado realizar 68.153 pruebas diagnósticas por millón de habitantes de manera concentrada en las comunidades, cercana a la gente y por supuesto gratuita. Aquí tienen otros datos, fíjense, hasta el 28 de octubre tenemos un acumulado de 90.400 casos, una mayoría relativamente pequeña de hombres, ¿verdad? Un 93,92% de casos recuperados y para esta fecha casos activos tenemos 4.713, que son solamente un 5,26%, con una letalidad de 0,86%, ¿no? En la composición por edades, la mayoría de los casos se concentran entre 20 y 59 años. De estos casos, casi 10.000 de ellos son casos que llegaron de otros países y de ellos más del 80% provienen de Colombia, ¿no? En cuanto a la situación clínica de los casos activos el 28 de octubre, es decir, de los 4.713 casos, tenemos casi un 78% que son asintomáticos y leves y un 22% que son moderados y graves. De ellos, más del 98% son atendidos en el sistema público y menos del 2% en el sistema privado. En cuanto a la letalidad y recuperación que ya hemos mencionado, Venezuela muestra un comportamiento que llama la atención, tratándose de un país fuertemente asediado, bloqueado, agredido, no solamente por medidas coercitivas, sino también por intentos de magnicidio, intentos de invasión, amenazas constantes. Y Venezuela, como ustedes pueden ver en estos datos, muestra una de las letalidades más bajas del mundo, menor al 1%. Cuando uno la compara con el resto, ve que la letalidad global es casi 3%, en la región de las Américas es más del 3% y en Europa es casi el 4%. Y además de eso, Venezuela tiene una de las tasas de recuperación más altas del mundo, con una magnitud igual o superior a países no bloqueados. Por ejemplo, Estados Unidos reporta apenas una tasa de recuperación del 40%. Estos datos son todos tomados del panel de la OMS sobre la enfermedad por coronavirus COVID-19 del día 2 de octubre de 2020. Esta es una lámina muy resumida de las características o los aspectos clave de lo que ha sido la estrategia para enfrentar la pandemia en Venezuela. Vamos a comentar algunos, los más importantes. En principio, el primero, pues, la preparación temprana de que se tuvo noticia en el mundo de la epidemia, ¿no? Importante porque se asumió directamente como una responsabilidad del Estado proteger a la población. Se creó el Consejo Presidencial para la Prevención y Atención de la COVID-19 y se puso al frente el propio presidente Nicolás Maduro, que informa diariamente a la población acerca de la evolución de la epidemia, ¿no? Y se aplicaron medidas rápidas cuando aparecieron los 2 primeros casos. Se elaboraron y difundieron la Guía Nacional de Manejo, normas de atención, información a la población, se prepararon los sistemas de vigilancia epidemiológica, los establecimientos de salud, toda la red de atención primaria como hospitalaria. Aquí es importante comentar que una de las cosas que demostró la pandemia es que solo los países que han invertido y
y se han esforzado con sus propios recursos y con cooperación solidaria a desarrollar sus redes de atención primaria son los que pueden atender esta situación con éxito, ¿no? Se hizo también una coordinación con el sector privado de la salud y el sector hotelero. Se implementaron los hoteles sanitarios para albergar a pacientes asintomáticos y detectar precozmente cualquier posible complicación, especialmente con aquellas personas con riesgo. Se ofreció en todo el territorio nacional el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito, incluyendo esquemas profilácticos, el primer nivel de atención fortalecido, articulado con la comunidad. Se utilizó una plataforma tecnológica que ya viene siendo desarrollada para la protección social de la población venezolana, que es el sistema Patria, y se hizo una encuesta de morbilidad que respondieron más de 18 millones de personas. Se implementaron los puestos de atención social integral en las fronteras, se desarrollaron medidas especiales para la protección social y económica de la población en cuarentena, se desarrollaron mecanismos de cooperación internacional solidaria muy importantes para enfrentar la imposibilidad de traer al país los insumos necesarios para enfrentar la pandemia. Se ha desarrollado la investigación científica y tecnológica sobre COVID-19. Venezuela secuenció el virus que circula en el país, el SARS-CoV-2 que circula en el país y otros virus circulantes. Está investigando sobre principios activos para nuevos fármacos. Ha producido equipos de ventilación, etc. Y además estamos incorporados a un proceso de trabajo para avanzar hacia la vacunación con Cuba, Rusia, China y el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Ahora voy a comentar un poco más sobre el asunto de por qué este éxito en Venezuela. Por supuesto que los enemigos del país insisten en decir que las cifras que presentamos no son ciertas, que no son completas, etc. Es importante señalar, primero, que las cifras que nosotros presentamos son presentadas en los sistemas de información internacional, en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud trabaja en el país de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. El Sistema de Naciones Unidas completo, todas sus agencias, están también con nosotros revisando las cifras. Pero además de eso, un hecho, digamos, de carácter, de general. Si eso fuera así, sería imposible de ocultar. Las personas estarían haciendo colas en los trenes respiratorios como nos ocurrió en el momento de pico de la pandemia. Tendríamos todas las camas hospitalarias ocupadas. Nos ocurrió también. Y en este momento nosotros observamos que los centros de triaje respiratorio, los hospitales de campaña, etcétera, pues tienen menos afluencia. Igualmente, pues las defunciones se han reducido. Entonces son elementos que son inocultables, ¿no? Y además, si uno se camina por una comunidad real, verdadera, pues va a encontrar su consultorio popular, va a encontrar su comunidad organizada, va a encontrar a los equipos haciendo el casa a casa, sus pruebas rápidas, sus confirmaciones con PCR y su atención pues integral con todas las medidas requeridas. Como decíamos antes, la pandemia no llega a un vacío. Venezuela, desde la Constitución de 1999, consagra la garantía del derecho a la salud. En ese momento, inmediatamente, lo primero que hizo el presidente Hugo Chávez fue detener las medidas neoliberales, que son medidas que causaron sufrimiento a millones de personas y que son incompatibles con el derecho a la salud y que son el principal obstáculo en la mayoría de los países para enfrentar con éxito la situación de pandemia, ¿no? En este marco, en solo 20 años, se amplió el acceso a la atención integral de salud con un crecimiento del sistema público de casi 400%, donde se atiende de manera gratuita a todo el que lo necesita. Y ese es el contexto en el que llega la pandemia a nuestro país. Antes del 2015 nosotros ya habíamos eliminado el analfabetismo, habíamos alcanzado una alta tasa de escolaridad, una reducción importante de la pobreza extrema, de la subnutrición, un índice de desarrollo humano alto y además habíamos avanzado en todas estas áreas con equidad, con uno de los índices de Gini más bajos de la región. Ahora bien, a partir del año 2013, el gobierno estadounidense agudizó las agresiones contra el pueblo venezolano, que fueron al principio acciones encubiertas y luego desarrolladas a través de medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, plenamente reconocidas por voceros de ese gobierno como una estrategia para hacer sufrir al pueblo de Venezuela, desestabilizar y salir o hacer caer pues al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Estas medidas en la práctica son bloqueos financieros, comerciales, ataque a la moneda, hiperinflación inducida, retención de activos del país en otros lugares, por último robo
robo de activos, como acaba de ocurrir con la venta de gasolina por parte de los Estados Unidos, de una gasolina que nos robaron, como está ocurriendo con el oro que está en Inglaterra. Se bloquean depósitos, pagos, se bloquea la adquisición y despacho de vacunas, de medicamentos, de insumos hospitalarios, generando graves dificultades para garantizar el acceso a la atención médica de millones de personas. Esto se convierte finalmente en una violación masiva, criminal, del derecho a la salud. Pero a pesar de este ataque criminal contra el pueblo de Venezuela, se mantiene una inversión social de más del 75%. En los últimos 6 años se han construido más de 2.5 millones de viviendas. No se ha cerrado un hospital o una escuela y se continúa buscando vías para superar esta situación con países aliados como Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, entre otros. Esto es muy contrastante con imágenes, con situaciones reales, con informaciones que nos llegan de países donde familias enteras con niños son echadas de sus hogares. Y son países cuyos gobiernos se atreven a sumarse al coro de voces contra un gobierno legítimo que además en realidad protege y defiende los derechos sociales y el derecho a la salud. En esta lámina es apenas algunos ejemplos del impacto de este bloqueo en la salud. Son montos que no solamente no nos permiten pagar para que los insumos lleguen, sino que se quedan retenidos en los bancos. Incluso son recursos que dirigidos a pagar el Fondo Rotatorio y Estratégico de la OPS que se han quedado retenidos en bancos que muchas veces lo hacen por sobrecumplimiento. Es decir, nadie los ha sancionado, pero por temor a las sanciones prefieren no completar la transacción con el gobierno o con bancos de Venezuela. Aquí ustedes están viendo son insumos de los que depende la vida de la gente, de hemoderivados, reactivos de laboratorio, vacunas, medicamentos hospitalarios, equipos de hemodinamia para los niños con cardiopatías congénitas, medicamentos antituberculosos, hospitalarios y de enfermedades crónicas, equipos para hemodiálisis, vacunas, etc. En general, los programas de control de enfermedades endémicas, los programas preventivos, se ven fuertemente afectados por el bloqueo. Es imposible mantenerlos sin poder adquirir los insumos que son requeridos, plaguicidas, medicamentos, el tema de los vehículos con el sabotaje a la producción petrolera y a la gasolina. Este gráfico, por ejemplo, fue elaborado por el equipo del Ministerio en conjunto con la doctora Pascualina Curcio, y aquí se obtiene una relación estadísticamente significativa entre la hiperinflación inducida y un incremento exagerado, inesperado, inexplicable por ninguna otra factor de los casos de malaria en el país, que afortunadamente luego ustedes pueden ver que al desacelerarse la inflación en los últimos meses, se desacelera también la transmisión, lo cual va sumado por supuesto a un esfuerzo enorme que hemos hecho en medio de la pandemia por aumentar los puntos de control de un poco más de 300 que teníamos a más de 1000, y en esos puntos colocar diagnóstico y tratamiento simultáneamente. Entonces es una combinación de estrategias que vamos desarrollando para resistir y enfrentar los problemas en medio del acoso y el bloqueo. Este otro gráfico muestra otra situación parecida. Este es el número de casas y habitantes protegidos por las acciones de control de vectores, reservorios y fauna nociva. Nosotros veníamos regularmente realizando acciones de protección de casas para más de 20 millones de hogares y casi 5 millones de habitantes, y eso pues se ha venido reduciendo al pasar de los años, en la medida en que estas medidas han mermado pues la capacidad de acción, que como ustedes pueden ver allí, la reducción comienza desde el 2011, y nosotros ya decíamos que hay medidas que fueron primero encubiertas, hay medidas que comenzaron desde el 2008 o incluso desde antes, intentos repetidos de desestabilizar el sistema político venezolano. Bueno, y para cerrar, una reflexión final. Aquí estoy compartiendo con ustedes una propuesta metodológica que hizo Saúl Franco ya hace unos años atrás, buscando comprender una dura realidad en su propio país. Él construye una explicación a partir de esta categoría, ¿no?, de contexto explicativo, como un conjunto específico de condiciones y situaciones culturales, económicas y políticas en las cuales se hace socialmente posible y racionalmente comprensible la presentación y el desarrollo de un fenómeno. Es un entramado relacional que lo hace posible y entendible. Yo creo que la situación de Venezuela, el proyecto nacional Simón Bolívar, los avances de la revolución bolivariana, el asedio, el bloqueo y su agudización,
oposición, los intentos de desestabilización y cambio de gobierno por diferentes vías, debe ser un motivo de estudio, pero de profundo estudio. Evitar quedarse solamente en el tomar el número fuera del contexto, porque bueno, es una forma de mentir. Seguramente muchos dirán que yo estoy obviando en esta presentación también una cantidad de elementos que forman parte de ese entramado relacional. Seguramente es así, es cierto, pero quiero decirles que hice un esfuerzo por presentarles algunos elementos de este contexto explicativo que son los más silenciados, los menos difundidos y los más tergiversados. Pero entonces que entre todos vayamos construyendo una verdad que nos libere y que nos haga construir un mundo mejor. Gracias.